Hola familias, en el vídeo de hoy queremos hablar sobre las pantallas y los dispositivos electrónicos, que a pesar de que ha sido algo que nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia con mucho menos estrés, es un tema que su uso nos preocupa mucho a pediatras y enfermeras de pediatría. Las consecuencias de la sobreexposición a las pantallas se pueden dar a diferentes niveles. Nivel físico, que pueden ser el sedentarismo, la obesidad, alteración del sueño o alteraciones visuales. A nivel cognitivo, lo que nos podemos encontrar es una alteración del desarrollo del lenguaje o de la capacidad de atención. Y por último, a nivel emocional, que pueden ser alteraciones de la conducta o problemas de dependencia. A continuación, los signos de alarma que deberían preocuparnos: menor rendimiento académico, pérdida de interés por otras actividades, irritabilidad, tristeza o enfado si no se pueden conectar, progresivo aislamiento social, falta de interés por sus responsabilidades, disminución en la comunicación familiar y cambios físicos que llamen la atención, como por ejemplo mucho aumento de peso, dolores de cabeza o pérdidas visuales. ¿Y qué es lo que podríamos hacer para prevenir todas estas situaciones? Pues en primer lugar, limitar y pactar las horas de uso de las pantallas. Por otro lugar, poner los dispositivos en los lugares comunes fuera de las habitaciones de los niños y los adolescentes. Evitar que se conecten por aburrimiento, potenciar que hagan otras actividades, otros hobbies que tengan, facilitar la relación familiar y por último, evitar usar las pantallas como chupetes emocionales o como niñeras. Por último, os daremos las recomendaciones de uso máximo de pantallas según los rangos de edad. Lo más importante que tenéis que saber es que en menores de 2 años está totalmente desaconsejado cualquier uso de pantallas. Entre 2 y 3 años, pues menos de 30 minutos al día debería ser. A partir de 4 a 6 años, hasta 1 hora más o menos. De 7 a 12 años, 1 hora al día. De 12 años a 15, hora y media, y mayores de 16 sí que podrían utilizarlo más de 2 horas al día. Esto siempre diciendo que es el tiempo de ocio. Si los chavales que lo tienen que utilizar para trabajar o para hacer los deberes, pues sería aparte.